Hola, muy buenas noches, queridos alumnos. Bueno, voy a empezar esta clase por eh, explicar el primer conflicto armado o la primera confrontación mundial. Realmente se me hace interesante, antes de comenzar, que el tema anterior que habíamos visto era el rollo de los imperios y el rollo de las monarquías. Eso también se los voy a preguntar el día de, de el día de resolver las dudas, el día de la presentación les voy a preguntar a ver si pudieron notar la diferencia entre monarcas y emperadores. Pero se me hace muy importante el hecho de que los imperios hayan sido pues uno de los detonantes en un conflicto. Y hay que considerar algo. Como su nombre le indica, antes de empezar, casi siempre el hecho de mencionar la palabra guerra. La guerra es una estrategia, como lo habíamos mencionado en clases anteriores, es una estrategia política de algunos países, es una estrategia eh, de producción de algunos países, es una estrategia de impulso de algunos países de manera económica, porque lo que esperan es que el hecho de conquistar, que lo mencionábamos, nuevos territorios, el hecho de buscar nuevas oportunidades de alguna manera en el hecho de ampliar su poder, ampliar su comercio, ampliar sus recursos, ampliar los imperios, los países únicamente conocen esta herramienta, ¿no? Es una palabra muy fuerte, es una palabra que a lo mejor uno diría, bueno, en México nunca se ha visto, ¿no? Pero siempre cuando se define qué es una guerra, realmente en una guerra hay dos bandos, el bueno, el malo, el que está a favor, el que está en contra, el más chico, el más grande. Siempre es una guerra de poder entre dos bandos sobre un territorio, y sobre ese mismo territorio se van moviendo piezas. La guerra normalmente también se le compara como un juego de ajedrez. Normalmente la guerra es un juego, ¿no? De quién va a ir ganando más, avanzando más adelante territorios, seguir conquistando lugares, países, ciudades, asesinando personas, absorbiendo pueblos, desapareciendo ciudades. Siempre es interesante entender también otro concepto. Las guerras normalmente tienen un convenio peculiar, ¿no? Que cuando se hace un conflicto bélico, a veces se le pide a los participantes, o cuando se declaran estos participantes la guerra, ver quién va a este, ayudar al país que pierda, o quién se va a encargar de la reconstrucción. Normalmente en cada uno de los conflictos el que se encarga de la reconstrucción pues es el ganador, no precisamente el que pierde. Y esto es otra característica de lo que es una guerra, ¿no? A lo mejor no lo sabemos, pero el hecho de que se vayan haciendo como dos líneas, es decir, y cada línea vaya avanzando, va teniendo importancia y logros y victorias. En esta línea va a haber si el lado que está peleando el lado positivo, y a lo mejor en esta línea el lado negativo. Y el hecho de que las dos líneas choquen dentro de un mapa de una guerra, se forman diferentes frentes. Es decir, se pueden estar peleando en dos partes de un territorio. Dependiendo de esos frentes, cada uno de estos bloques o cada una de estos va a mandar su poderío militar, naval, aéreo, para ir peleando dependiendo del territorio.
La guerra va también muy de la mano de estrategias de combate, de los territorios más altos a los territorios más bajos. Un ejemplo, que si a alguien le llama la atención este tema, que se me hace un tema muy, muy interesante. Sí, existe un libro que se llama El arte de la guerra de un chino que se denomina Sun Tzu, en el cual él establece cómo saber estas estrategias y cómo ir ganando guerras e ir ganando pequeños territorios. Hay gente que también compara mucho al hecho de que la guerra es un juego total de engaños, es un juego total de sorpresas, es un juego total de avances, es un juego de caballeros a veces, es un juego de días. En los tiempos medievales las guerras era estar atacando un lugar de manera constante, un asedio, hasta que se terminaran los suplementos alimenticios, se terminara la guerra, se terminaran las balas y tarde o temprano la gente a la que estaba sometida a este asedio, perdón, se rendía. La guerra tiene muchas características y es algo que a lo mejor a nivel bachillerato es difícil de entender o se necesitan muchos conceptos o muchos elementos que tenemos que ir viendo poco a poco, ¿no? Siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un vencido. En el caso de la guerra, normalmente se manejan tres maneras, ¿no? Dependiendo de los territorios. Yo sí considero que la guerra además de tener los mejores territorios o atacar en los mejores territorios, es saber desplegar las fuerzas militares en tres lugares: la tierra, el mar y el aire. Y pues dependiendo también de los ejércitos, va a haber países que tienen tierra, mar y aire. Normalmente los poderes o el ejército va implícito como una herramienta que trabaja a la par del gobierno político. ¿Esto qué quiere decir? Que no está catalogada en un poder, o sea, no es ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni es el judicial, pero es la que se encarga de a lo mejor el último policía de, de proteger a la nación, ¿no? Contra un ataque de algún invasor o un imperio que se quiera ampliar. Ahorita ya no, si vemos la definición o la tarea que yo les dejé, se van a dar cuenta que ya no hay imperios. Ya todos han desaparecido de alguna manera. El de Japón es un imperio nada más que sobrevive de manera ornamental. Pero bueno, me estoy desviando. Este es el primer eh, conflicto bélico que se armó. Realmente casi siempre todos los conflictos de guerra comienzan con un hecho o un suceso que desencadena que dos países pues tengan de alguna manera este, la oportunidad de decir con el pretexto de se va a empezar este conflicto. Y en muchas de las ocasiones, voy a mover un poquito esto, para que me vean un poco más. Y en muchas de las ocasiones son conflictos este, pequeños, son conflictos que tuvieron algún interés, que tuvieron alguna importancia. A veces se le conocen como pequeñas reyertas, pequeños sucesos, pequeños este, desventajas. Aquí sucede un asesinato que es el pretexto, pero de manera anterior ya se venían dando eh, eh, estos diferentes imperios y estos diferentes países ya se venían dando rivalidades por el hecho de tener más territorio y controlar una zona muy importante que siempre ha sido Europa, porque es una zona realmente, además de mucha riqueza de productos naturales, riqueza de territorio, riqueza de idiomas, riqueza de dinero, este,
Europa siempre ha sido una zona amplia, o sea, ha sido la zona del primer mundo, siempre ha sido el deseo de que eh, se amplíe este poderío de muchas naciones que han tenido pues gobernantes que han deseado no ser, no nada más conformarse con lo que tienen dentro de su país, ¿no? Han querido eh, tener lo que tiene el de junto o cambiar lo que tiene el de junto. ¿Qué sucedió en muchas de las ocasiones? En el panorama, después que habíamos comentado nosotros de la ilustración y el panorama de la enciclopedia y el panorama de los imperios y el panorama de el mercantilismo, se volvieron bloques económicos que quisieron estos países empezar a buscar su ventaja, su beneficio, su logro y con este suceso que yo les menciono, que es un intento y es un asesinato de un archiduque, es decir, un heredero a un trono. Se me hace muy interesante que veamos qué onda con el heredero a un trono de un grupo de países, que este archiduque era un grupo de países que era Austria, Hungría y de alguna manera Prusia y Alemania. Esto es un grupo de países. El asesinato del archiduque se llamaba Francisco Franco, era heredero al trono de Austria. Se, en una visita a uno de los países que ahorita pues realmente es conocido como Yugoslavia, ahorita se le conoce, colinda con Yugoslavia, se divide en Serbia, Sarajevo, Bosnia, Herzegovina. Son grupo de países que se dividieron después de la segunda, no de la Segunda Guerra Mundial, se dividieron hace poco realmente, porque cuando estaban bajo el yugo de los rusos. Y este conflicto, esta manera o este suceso eh, eh, de este gobernante hace que dos grupos de naciones choquen. El conflicto principal comienza entre las fechas, como dice la presentación, de 1914 a 1918. Hay que considerar que se pensaba que casi siempre se piensa, ¿no?, que una guerra va a durar poco y que se van a morir pocas personas, pero en este caso no sucedió ni uno ni lo otro. El conflicto dura de 1914 a 1918 y hay un complejo red de alianzas entre diferentes países. Vamos a establecerlos bien claros. Por un lado están los imperios centrales, que los voy a mencionar. Es Alemania, el imperio austro-húngaro y Prusia. Prusia es una conjunción de Polonia, Rusia y Alemania, y después se les anexan Hungría, Bulgaria y Turquía a estos imperios centrales. Se les llama o se les conoce como eh, el bloque. Bueno, estos imperios centrales se les conoce como eh, uno es la Triple Alianza. Esta es la Triple Alianza, así. Del otro lado está la Triple Entente, así lo pueden buscar. La Triple Entente, que ni siquiera eran triple C, y se les conoce como los aliados. Los aliados normalmente fueron Gran Bretaña, Francia y Rusia, que
se le anexan varias naciones, como después Yugoslavia, Grecia, Bélgica, Italia, Portugal, Serbia y, no por ser el último y el menos importante, Estados Unidos. Entonces se da esta bipolaridad entre estos países, es decir, como yo les mencionaba, uno contra otro, y empieza una rivalidad ya de tiempos anteriores por el hecho de establecer nuevas colonias e influenciar nuevos países. Y esta rivalidad al principio pues se hace sin ninguna con algunos tratados, con algunos convenios, con algunas pláticas, pero después se hace de manera sin pedir permiso al otro país o estableciendo pequeñas ciudades o como lo mencionábamos el colonialismo, estableciendo pequeñas sedes militares para tener algún control sobre algún país, isla u cordillera o península. Entonces, ¿qué sucede en muchas de las ocasiones? Esta bipolarización y esta rivalidad entre colonias hace que las grandes naciones quieran más colonias, es decir, más lugares que estén bajo su dominio, bajo su política. Y la carrera de la guerra, insisto, es una, es una buena industria. Muchos países aún así, el hecho de que hacer guerra les deja dividendos. Estados Unidos es una de las mayores fuentes de recursos e ingresos, es el vender, producir y fabricar armamento a todo el mundo. Y este conflicto se vuelve pues el detonante y se vuelve la ventaja de Estados Unidos económica de que los vuelven principal eh, la principal potencia económica imperialista y se vuelve una bipolaridad total. Además de que Serbia, Bulgaria y Rumania se ven inmersos en un intento, en un atentado. El archiduque muere, su esposa también muere en ese momento. Y ese es el pretexto fundamental para que se declare esta guerra. Y realmente se parece algo como que medio ilógico, ¿no? Que una guerra se declare con un pretexto de este tipo, pero es el buscar más eh, oportunidad de estos dos bloques para sacar alguna ventaja. Y a partir de 1914 se vuelve una guerra de movimientos. ¿Esto qué quiere decir? Se vuelve una guerra de ir moviendo piezas y ir ganando. De un lado están los alemanes y del otro lado está el bloque de Francia, Inglaterra, que fueron los mayores que se estuvieron peleando. Alemania siempre buscó el estar ya unificado, ya no ser Prusia, ya no ser un bloque más fuerte realmente, ya no estar bajo un imperio. Al final de esta guerra, este imperio desaparece, lo vamos a mencionar, pero realmente comienza este conflicto con una guerra de movimientos. Lo primero que sucede, Alemania, que se encontraba y sigue entre los centrales, que como les mencionaba yo, eran la, los, la triple alianza, y pensaba que el conflicto duraría 6 meses, pero
y que en 6 meses ellos iban a poder ganar a, a Francia y después iban a ir contra Rusia. Pero yo sí creo que por superioridad numérica los aliados siempre eh, iban a tener una mayor ventaja, porque si ven las listas, o como les mencioné, pues son más países del lado de los aliados que del lado de Alemania. Independientemente de los poderíos armamentistas, siempre hubo más países del lado de los aliados. Y esta superioridad de los aliados frente a las potencias hizo que de alguna manera hubiera ciertas tensiones, ¿no? Y Francia es el primer país que empieza a hacer pequeñas derrotas a Alemania. Y Alemania empieza a ganar ciertas guerras a Francia dentro de sus diversos escenarios, ¿no? Se me hace interesante que son movimientos en los que no se ve, en la etapa de 1914, no se ve realmente alguien que sea el mayor ganador o el mayor perdedor. Hay equilibrio en base a las guerras, pero en base al número de países que se van a ir incorporando, el peso de los aliados es mucho mayor al peso de los que no eran aliados, es decir, ¿cómo se llama? La triple alianza. Digo, la triple entente, que eran los aliados, y la triple alianza, que eran los imperios centrales, perdón, los imperios, es que a veces es un poco confuso, pero los aliados realmente siempre buscaron que de alguna forma hubiera esta bipolaridad de fuerzas, ¿no? Y para el año de 1915 y para el año de 1917 se establece una guerra, se establecen dos frentes, es decir, dos líneas de guerra, el frente oriental y el frente occidental, y se establece un tercer frente, es decir, líneas en donde se está peleando, y cada una de esos frentes tiene la primera línea, la segunda línea, la tercera línea para ir ganando territorios. En la primera línea se va poniendo pues la artillería, o se va poniendo a los soldados, se va poniendo, cada país va ubicando en cada una de esas líneas, de esos frentes, diversos elementos militares, ¿no? Para ver cuál de ellos hace que se ganen, ¿no? Esa es la estructura de manera general. Y después, en el caso de estos frentes, se establece una... En esas líneas se establece una, pues, yo puedo decir algo bélico, o una estrategia bélica, un movimiento bélico, el hecho de hacer trincheras. Es decir, los ejércitos hacen zanjas en todo un frente que las llenan de cosa se llama alambre, que las llenan de armas, y de un lado hacia otro, como si fuera de la barda de enfrente a la barda de aquí, se empiezan a aventar balas y se empiezan a aventar cosas, y esconderse en estas trincheras, que son agujeros que se pues con palas se iban de alguna forma tallando en la tierra. Y cuando se da este rollo de las trincheras, pues realmente no se avanza mucho, porque no se sabe, nunca
las dos líneas del que está peleando de un lado y el que está peleando del otro, llegan de alguna forma a juntarse. Y si se llegan a juntar, se da ese confrontamiento, combate, y la gente regresa a sus trincheras para reabastecerse, regresar a los heridos y volver a juntarse para volverse a pelear. Y eso lo van haciendo en el transcurso de varios días. Ya para este momento de las trincheras ya se da la guerra entre dos años, 1915 a 1917. Imagínense ese ir y venir de, de los dos bloques, en los dos frentes, y las trincheras de alguna manera se estancan porque o no tiene los mismos suplementos bélicos, o no tiene los suplementos planificados, o ellos pensaban que iba a ser un conflicto rápido y al final no. Y hay muchos movimientos estratégicos en esta guerra de trincheras, que es una segunda fase. Esta guerra de trincheras, además de que las bajas son enormes de los dos lados, se hace una iniciativa de que Alemania quiere tener una cierta estabilidad en los dos frentes, en el del occidente y en el oriental. Y se desarrollan nuevas armas. Yo pienso que no es tanto que se desarrollan nuevas armas. Yo pienso que ya se tenían, porque en un conflicto bélico no se van a estar en ese momento, ay, sí, vamos a construir nuevas armas. Ya se tenían estas armas, ya se tenían de alguna manera escondidas, ya se habían pensado que en algún momento iban a entrar en el conflicto, y en ese momento estas armas se empiezan a incorporar. Ahorita las voy a mencionar cuáles fueron las nuevas armas. Y en este periodo tan largo, que hay hasta una película, supuestamente se cuenta la leyenda que en uno de estos años, en diciembre, se llega a hacer una paz de un día, del 24 de diciembre, para que las dos bloques celebraran esta festividad y después continuar con el conflicto bélico. Esto se vuelve algo pues largo. Existe también un impulso nuevo al patriotismo, que como lo mencionamos la clase anterior, los apuntes que les di al principio de la semana, se da un impulso al famoso chauvinismo, patriotismo exagerado, de que el que creas que lo que tu país o tu patria te da dando es lo único, que tu patria es la única, que tú solamente mereces lo mejor, que tú solamente tienes las mayores ventajas, que tú eres el machucapapas o el Superman. Es un patriotismo que es un concepto que va de la mano del chauvinismo, del imperialismo, lo mencionábamos en los apuntes. Y en este también eh, guerra de trincheras sucede que el conflicto se empieza a extender de manera mundial. Naciones que tienen ventajas o desventajas o algún interés con algunas de estas grandes naciones se anexan, y por eso se vuelve un conflicto de más envergadura, porque como les mencionaba, en sí eran 3 contra 3 y después se volvió 8 contra 3, 8 contra 4. La superioridad numérica se perdió de alguna forma, ¿no?
se extendió la guerra a África y el deseo también de llegar al Oriente Medio y el rollo del Pacífico, el controlar la zona del Pacífico siempre ha sido, el mar Pacífico siempre ha sido, el Océano Pacífico, perdón, siempre ha sido una zona de control militar, de control económico, de control de muchas, de mucho poder, ¿no? Y se dan en este periodo dos batallas que las voy a mencionar más adelante y las medio menciono en los apuntes. Ojalá voy a poner todo esto de manera un poquito más clara en la presentación que les voy a dar el día sábado. El día sábado, que les voy a poner el día sábado, para que vean que existieron batallas sin sentido y dos que las menciono en los apuntes. La primera es la batalla de Verdún y la segunda es la batalla de Somme. Se le conoce como batalla de Verdún y Somme. Y a Estados Unidos hasta 1917, es decir, cuando se acabaron estas guerras de trincheras, es cuando interviene de alguna forma por los intereses que tenía también de este tipo, del lado de los aliados. Y voy a ver en específico, se los investigo para el día sábado, por qué Estados Unidos decide entrar a esto, ¿no? Y el frente, pues yo digo, bastante importante es la guerra del lado de eh, el mar, porque la guerra también en el mar es divertida. En el mar también la guerra es sabrosa, dirían por ahí. Se me hace interesante porque los movimientos que se hacen en el mar es de que Francia e Inglaterra de alguna manera buscan bloquear las costas para evitar el ingreso de las provisiones a Alemania. Ellos lo hacen guerra en el mar, pues para que todas aquellas provisiones que puedan llegar de países que estuvieran de la mano apoyando a Alemania, Alemania llegara un momento que se declarara desabasto, como no se consideraba que fuera un conflicto tan amplio. Y en este caso los aliados también controlaban el abastecimiento a los países que estaban de manera neutral, atravesados ahí en Europa y que nunca quisieron intervenir porque pues, realmente eran países pequeños que no tenían ni un imperio, no tenían ni un poderío armamentista y no tenían un deseo de entrar en ese conflicto en el que normalmente lo que se muere es población, lo que menos gente quieren es que se muera población. Y estos países neutrales eran Suiza, Suecia y Holanda. Yo pienso que ahí podemos también poner el ejemplo que México siempre ha sido una nación neutral, además de que es una nación pequeña que no tiene el poderío que puede tener otras naciones que tengan mucho armamento o mucho ejército. También Alemania hace su movimiento marítimo, es decir, bloquear todo aquel barco, hundirlo, sea neutral o no sea neutral, para que no llegara abasto a Inglaterra, incluido que no llegaran más soldados directamente de Inglaterra hacia Alemania para defenderlo. Hay una película y hay una batalla que se llama la batalla de Dunkerque, que si alguien la quiere ver es muy interesante lo que sucede ahí. Se logra salvar este, muchos ingleses por este intento de bloqueo de Alemania a Inglaterra. Y que comentaba yo que en esta guerra de trincheras se hace además de que se cobra una cantidad de víctimas enorme, enorme. Ahorita vamos a mencionar algo de la cantidad de víctimas. Además de las trincheras, se establecen líneas
de armas. Y estas líneas de armas, pues este conflicto sirve también para darle un impulso al rollo de las batallas, al rollo del armamento, al rollo de que antes eran espadas, escudos, lanzas, piedras con las que se peleaba. Ahorita este armamento se modifica o se altera o se renueva o se desarrolla y aparece ya las pistolas, las balas que se venían ya utilizando a otros niveles. Se desarrolla una tecnología con las ametralladoras que eran pues pequeñas, no, eran grandes. Este, cañones o grandes, porque realmente eran cañones, grandes cañones que podían disparar varias balas al mismo, en una velocidad más rápida, es decir, con un sistema de cartucho de recarga. Y estas ametralladoras pues causaban un daño más rápido, porque si mencionábamos que antes las guerras se daban únicamente con espadas, escudos y cañones y a lo mejor con algún instrumento de lanzamiento de piedras, ondas, catapultas, y el avance al armamentismo, a la detonación de cartuchos con pólvora, puta, es enorme. Las ametralladoras pues realmente vuelven estos conflictos dinámicos, vuelven estos conflictos sangrientos, vuelven estos conflictos de ataques continuos, de suplementos, de que siempre se tenía que tener las balas a la mano. ¿Qué otra cosa? Otro de los nuevos armamentos que aparecen es el alambre o las pequeñas estructuras para frenar los avances. Y esas estructuras normalmente ustedes las van a ir viendo y aparecen en casi cualquier conflicto. Y voy a hacer un ejemplo con dos plumas. Son pequeñas estructuras en forma de X, que son normalmente estructuras metálicas, son barras soldadas que se ponen, se construyen antes de que empiecen los conflictos. Estas trincheras, estas famosas trincheras o estas famosas barras o estas famosas llenas de alambre, se planificaban o se ponían en los frentes para bloquear el hecho de que la gente pudiera avanzar caminando, pudiera avanzar corriendo, pudiera avanzar a caballo, pudiera avanzar sobre algún vehículo motorizado. Y a veces en muchas de las ocasiones lo único que se hiciera, como les mencionaba, es tirar bala de un lado a otro, como si estuvieras tirando una piedra de un edificio a otro. Así nada más. Y es algo pues novedoso, es algo bastante novedoso. Y otro de los elementos de este conflicto que aparece nuevo es el uso de gas. Empieza una modalidad diferente en el ámbito de la guerra. La guerra química. Es decir, se anexa no nada más al ejército, a la guerra, a las estructuras, el rollo químico, el rollo de causar no nada más daño con una bala, o no nada más causar daño con una explosión, una pólvora. Ahora se busca causar daño de alguna manera a la población, no el primer día o los primeros días de la batalla, mucho tiempo después. Y los elementos químicos, aquí empieza algo que es el gas venenoso, que se le conoce que era gas mostaza por el color que tenían las latas. El uso de gases se vuelve, o del uso del elemento químico en una guerra, se vuelve un elemento fundamental. Ese es el que ocasiona un daño severo y mayor y más largo y más continuo en la población.
A veces esta área de la guerra, que es el rollo químico, está planificado para gente que no tiene ni la debe en el conflicto bélico. Es para de plano diezmar poblaciones. Yo siempre digo que el elemento químico a veces está constante. Ahorita tenemos un elemento químico de manera constante en el mundo, que es un virus. Y ese es un ejemplo del gas. Y aparecen aviones en este conflicto aéreo, y aparece también el rollo de los tanques para romper estas mismas trincheras, avanzar con estos pequeños carros de fierro con, con cañones, con eh, rifles, con ametralladoras de calibres. El calibre es el tamaño del agujero, el tamaño de la bala más grande, para poder causar el daño. Y en las preguntas y en lo que va a aparecer, aparece y mencionan dos batallas súper importantes. La primera batalla, ahora me estoy yendo de corrido porque quiero terminar completo. La primera batalla es la primera batalla que se da en Verdún, así se le conoce. Es la primera batalla sin sentido. Es una batalla que se da en el noreste de Francia. Perdón que lo diga así porque hay que tratar de decirlo de la mejor manera. Se da en 1916. Las dos naciones que están en el conflicto, o que son las principales, recuerden, del lado de de los coloniales, ay, de los, se me va como les dije, de los imperios centrales está Alemania, y del lado de los aliados está Francia. Y en esta batalla en 1916 se da una cantidad de bajas enorme. Es una batalla que dura mucho tiempo, y Alemania, al final de esa batalla, mueren casi 340.000 personas. Y también del lado francés mueren alrededor de 360.000 hombres en estas batallas. Y como lo mencionaba, los tanques blindados se vuelven importantes. Aquí por primera vez aparece otro elemento de que siempre fue de la guerra, y que fue un elemento, es el elemento más antiguo de la guerra. Aquí hace debut, aquí aparece en escena el famoso lanzallamas, porque antes, después de cada conflicto bélico, en las primeras, y la cantidad de guerras es enorme, el ser humano tiene una tendencia a hacer guerra para todo. Al final de los conflictos bélicos se da la orden de que hay que quemarlo todo con el fuego. El fuego extingue, el fuego oprime, el fuego apaga, el fuego limpia, el fuego exhuma, el fuego este, termina con las cenizas. El fuego es así como que el purificador de todo, y el lanzallamas aparece. En esta batalla gana Francia a pesar de la pérdida de tantos hombres de su ejército. Se dice que es una batalla que no debería de haberse, estas batallas no deberían de haberse dado, pero por el hecho de estas batallas y estos pequeños logros o éxitos, Alemania no puede avanzar, y realmente es importante porque fueron un grupo de batallas sangrientas, un grupo de batallas a lo mejor largas, un grupo de batallas que no se deberían de haber dado, porque pues, siempre nunca va a haber algún pretexto que permita o que sea positivo para la guerra. Y esta, esta fue la primera batalla, que es la batalla de Verdún, y luego se da una segunda batalla. Por estas tres batallas que vamos a ver,
Y esta segunda batalla se da en Somme, también en otra región de Francia, en las que los aliados eran tan cercanas estas dos poblaciones en Francia que se oía cuando se daba la batalla ¿cómo se llama? De Verdun, se oía los cañonazos en esta población de Somme. Aquí se da una batalla diferente porque los integrantes de cada uno de los bandos vuelven a ser los alemanes, vuelven a hacer el rollo de las trincheras, vuelven a hacer el rollo de las ametralladoras. Y del otro lado se encontraban los británicos. Y realmente esta todavía se vuelve más sangrienta, se vuelve una batalla más inútil. Y entre la primera y la segunda línea de trincheras que se encontraban ahí, pues realmente no se prevé o se vislumbra un éxito real, pero realmente los alemanes no lo veían venir, que el hecho de que tantas naciones les empezaran a hacer la guerra, los empezarían a de alguna forma a debilitar. Y el hecho de ellos no tener tantos aliados, no tener tantos, pudieron tener algunos éxitos. Uno de los éxitos en Alemania fue donde les mencionaba yo en Dunkerque. ¿Qué más? Las pequeñas naciones empezaron a anexar y es interesante, ¿no? Que la dinámica que se empezó a dar en estas batallas, pues realmente se empezó a formar de alguna manera un panorama, un panorama, pues yo digo que sin mucho sentido, un panorama pobre o un panorama pues a lo mejor poco esperanzador para el conflicto, es decir, poco de que tarde o temprano la gente se iba pues a cansar o realmente estos países iban a tener eh, muchas bajas. Luego voy con la siguiente. La campaña importante, otra de las batallas es la batalla de Galípoli. Es un ataque naval de Inglaterra y Francia para defender de alguna manera a Rusia. Ya les mencionaba la batalla de Somme, la batalla de Verdun, la guerra de las trincheras. En Mons es una de las batallas en donde una derrota del ejército inglés ante las fuerzas alemanas. ¿Qué más? La batalla de Somme, como les mencionaba, fue una contraofensiva de ingleses contra franceses que al final de cuentas los franceses ganan. Y fue realmente al final de cuentas los británicos, que al final de cuentas los alemanes, no, perdón, los franceses son los que ganan. Y se empezaron a mover ciertas, por el hecho de que estuviera un conflicto bélico, se empezaron a mover ciertas cosas en Europa. ¿Y esto qué sucedió? Que en Europa se empezó a ver eh, movimientos económicos, se empezó a dar movimientos de alimentos, hubo movimientos de precios, hubo capitalismo, tiene ciertas consecuencias. Vamos a irlos mencionando porque antes de decir cómo terminó el conflicto, cómo fue la parte final, es decir,
el año de 1917-1918 se empezó a dar eh, pues cierto reajuste, cierta reacomodo, se empezó a dar ciertas cosas. Este conflicto, eh, además, se agregó que fue un conflicto de muchos muertos porque se empezaron a dar diversas revoluciones en cada uno de estos países, es decir, conflictos internos de la misma gente que vivía dentro de ellos, además de se da una pandemia de gripe, se da una grande secuela por la intoxicación de este gas y por las mismas revoluciones, ¿no? Esto que ocasionó que todavía el panorama europeo cambiara y realmente unas naciones vieran la oportunidad de modificar, hacer, cambiar y lograr que otras naciones estuvieran bajo su yugo. Lo vamos a ir viendo, tiene muchas consecuencias. Estas consecuencias yo creo, y se me hace bien pertinente mencionárselas, el día de el sábado, en la presentación que les voy a poner, para que ustedes vean, ojalá, ojalá sea la mejor manera de entender esto, porque, híjole, realmente cuando yo mencioné, se dieron muchos cambios después de esto. Muchas de las naciones involucradas hicieron muchos cambios en sus países, muchas de estas naciones involucradas se alteraron, se modificaron, este, salieron nuevos países que tuvieron sus independencias. Estados Unidos volvió o tomó el lugar que tenía realmente, y también hay que considerar que aparece la estructura o aparecen los primeros indicios de del país que por la derrota, vamos a decirlo tal cual, porque no sé, yo quería decírselos el sábado, pero la derrota de este primer conflicto se reestructura, se arma, se ideologiza, se politiza y se modifica y logra llevar a cabo su revancha bajo otro estandarte, bajo otra idea, bajo otra persona, y lo que nunca se esperara que este conflicto se vuelve como el preparador del siguiente conflicto bélico. Si no hubiera imperialismo, si no hubiera colonialismo, si no hubiera, pues no hubiera guerra realmente, o fueron pequeños conflictos entre una y otra nación, nada más. Así hay que verlo, porque habemos y siguen habiendo pequeños países que estamos eh, como inmersos en esta maraña de países grandes, que vivimos de los beneficios de estar junto a ellos, y tenemos que estar bien pendientes de lo que sucede en los grandes países, porque tarde o temprano, por el hecho de las conexiones, por el hecho de la cercanía, estos mismos países nos influyen. Entonces, nosotros estamos bajo el influjo del país imperialista, colonialista de Estados Unidos, y todo lo que él realice nos viene pegando, nos viene influyendo, nos viene modificando. Es así como que somos el patio trasero, y no somos los únicos países que somos el patio trasero. Este, realmente hay muchos patios traseros de muchos países, y se me hace importante que hayamos, pues, de alguna manera visto este resumen de manera grande, completa. Les agradezco muchísimo.
Yo sigo agradeciéndoles. Les vuelvo a reiterar mi nombre es Gabriel Romo. Mi número es 22 24 64 06 68. La liga de estos videos aún no se las manda nuestra administradora. No sé. Esto también se va a ir resolviendo poco a poco para que ustedes tengan acceso a ellos. Y ojalá siga, siga la oportunidad de poder observar y entender estos conflictos. La historia es muy importante, prepárense mucho, estudien mucho, observen documentales. Híjole, es a veces complicado, lean mucho y busquen información simplificada de esto. Los conflictos bélicos es una carrera, es un avance, van en sucesión. Ojalá no veamos el tercero, pero yo pienso que ha habido terceros de muchos tipos, pero no se han vuelto tan poderosos o tan grandes porque las naciones involucradas han decidido no dejar. Es decir, que se peleen dos y esos dos son los únicos que se van a pelear, esos dos son los únicos que van a aparecer y que no se vean más naciones influidas porque el daño que se da en muchas de las ocasiones es un daño enorme. Les agradezco, estamos en contacto, cualquier cosa les voy a poner yo la presentación el día sábado y estamos, como les reiteraba, a sus órdenes. Vamos a ver cómo terminó el conflicto. Yo voy a tratar que la semana que entra nos enfoquemos en la Segunda Guerra y nos enfoquemos también en el proceso del nazismo, el fascismo, que son los elementos que tenemos que ver. Ojalá nos dé tiempo, si no yo les facilitaría de manera a sus correos la información que falta y la información para poder presentar los exámenes, que es lo más importante que busco. Que tengan buenas noches, muchas gracias.